Atención, el Ministerio de Economía logró finalmente el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en la revisión del programa argentino y obtener los desembolsos previstos para el segundo semestre del año. Esto prevé un desembolso, esta es la cifra, 7.500 millones de dólares. ¿Es así, Pablo? 7.500, alrededor, dice el comunicado, alrededor de 7.500 millones de dólares que se van a desembolsar. Una parte en la tercera semana de agosto y otra parte en noviembre. Siempre estamos hablando, cuando decimos tercera semana de agosto, decimos después de las PASO. Esto es en principio, es un buen acuerdo para la Argentina en el sentido de que, según leen en el gobierno, esto por lo menos les da un poco de oxígeno. Claro, el problema que tienen es que 31 de julio y 1 de agosto hay algunos vencimientos. Bueno, lunes y martes de la próxima semana. Habrá que ver cómo se pagan. Pero el gobierno en principio lo celebra esto. Salió a hablar hace un ratito Sergio Massa, que está en recorrida por San Juan, y dice, bueno, no nos gusta este acuerdo, no nos gusta que se haya firmado el acuerdo original con Macri, pero es lo que hay y hay que gestionar esta tensión. Entonces, esto sería un preacuerdo, lo que hay es un documento de técnico, digamos, del staff del Fondo Monetario Internacional. Después del receso de verano del Fondo Monetario Internacional, el board, el directorio del fondo, va a tener que aprobar este documento que se acaba de conocer a través de las redes del Fondo Monetario Internacional. Y un Fondo Monetario Internacional que dice, tuvimos que hacer algunos ajustes porque el programa no se cumplió producto de la sequía en parte y en parte de algunas cuestiones de implementación que esperamos que se corrijan en los próximos meses. Por eso las medidas que tomó el gobierno en las últimas semanas. Aprueba, entre algunos de los puntos destacados, ¿no? Aprueba las facultades para intervenir en el mercado, ¿no? Es decir, para asegurar de alguna manera su funcionamiento. Sí, bueno, eso es algo que está propiciando el Fondo Monetario Internacional, que se puede intervenir desde el Banco Central con respecto al dólar. Bueno, hay varios puntos, ahora los vamos a repasar un poco más en detalle, pues es un documento obviamente largo. Pero bueno, lo fundamental te diría es esto, el desembolso de los 7.500 millones en dos cuotas, una en agosto y una en noviembre, que por lo menos lo que dicen es, esto ayuda, no para las PASO, pero sí para la transición. Bien, otros puntos, habrá operaciones puente para los próximos pagos al organismo con otros multilaterales para que la Argentina siga adelante. Estela Gárnica está para ampliar todo lo que tiene que ver con este entendimiento con el FMI. Estela, nuevamente, buen día. Buenos días, Edu. Buenos días, Pablo. Sí, bueno, como anticipábamos en A24.com, el FMI publicó este documento hace instantes que implican un desembolso de 7.500 millones de dólares en agosto y otro en noviembre. Pero lo más importante, lo que está haciendo el Ministerio de Economía, ¿qué es, Edu? Es que hay una autorización para que el Banco Central intervenga en los mercados para llevar tranquilidad ante posibles turbulencias que puedan ocurrir en medio del proceso electoral. Por eso hablamos de un acuerdo de transición, ¿sí? Este es un acuerdo por 5 meses que, bueno, va a permitir al gobierno tratar de controlar las distintas variables económicas con intervenciones a partir de estos desembolsos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que van a fortalecer las reservas del Banco Central. Sí. El gobierno va a poder utilizar parte de estos fondos, además de pagarle al fondo los vencimientos, en política económica interna, ¿no? ¿Se van a recalibrar las metas de reservas? Digo, para adecuarlas quizás a un escenario post-sequía. Exactamente, se habla de 1.000 millones de dólares, de recalibrar. Bueno, estamos leyendo, es un documento bastante amplio y que todavía falta la aprobación del BOAR, que va a ser después de la segunda quincena de agosto, en 15 días aproximadamente. Así que son temas que están en discusión, pero sí, digamos que el fondo en este acuerdo está aceptando las condiciones que ponía el gobierno argentino. Bien. ¿Hay un apoyo a las medidas anunciadas, digo, en materia fiscal? Digo, ¿es otro de los puntos también en este entendimiento? Ese es otro de los puntos también. ¿Por qué? Porque el fondo acepta el pedido del gobierno argentino de las turbulencias generadas por la sequía, ¿no? Entonces, con estos anuncios que hizo el gobierno para fortalecer las reservas, para ampliar los ingresos por importaciones,
bueno, es parte del programa provisorio que están acordando. Exactamente. Sí. ¿Pablo? Para precisar algún detalle, ¿qué plantea el documento del Fondo Monetario sobre las reservas? Bueno, en principio se había planteado un objetivo para la cuarta revisión de 8.000 millones de acumulación de reservas para fin de 2023. Ese objetivo se recalibró y pasa a ser de 1.000 millones, es decir, 1.000 millones. Mucho más modesto. Esto teniendo en cuenta, ahí sí, y el fondo lo dice claramente, una sequía, vamos a leerlo textual, asegurar la estabilidad macroeconómica de la Argentina durante este periodo desafiante, marcado por la sequía sin precedentes como factor central. Es decir, el fondo, si bien establece algunas otras cuestiones vinculadas a por qué se descalibró este programa que tenían con el Fondo Monetario Internacional, sí plantea, bueno, la sequía es el factor central, es uno de los puntos que está dando vuelta. Sostenido además el tema de la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario, y elogiando un poco también, o destacando más que elogiando, las últimas medidas que tomó el gobierno para tratar de contener la cuestión de las reservas y la estabilidad cambiaria. Bien, desde la provincia de San Juan, también, Sergio Massa, permitime, Estela, refiriéndose a este entendimiento, a este acuerdo. Es, digamos, de alguna manera la conclusión del trabajo técnico que el domingo tanto el fondo como nosotros habíamos anticipado y que de alguna manera nos permite recorrer esta segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad, así que para nosotros es una muy buena noticia, más allá de que tenemos que tener claro que un país esté permanentemente teniendo que negociar con el Fondo Monetario Internacional sus políticas, renegociando su deuda, producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45.000 millones de dólares de deuda para financiar la salida de lo que eran en ese momento el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos. No es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo. Básicamente lo que se define es un programa de objetivos y metas, de acumulación de reserva, de equilibrio en las cuentas públicas. No es que hay que entregar absolutamente nada, sino que lo que se define es un programa de cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reserva. En ese sentido, digamos, obviamente el hecho de bajar retenciones a las economías regionales a partir de septiembre es una medida saludada. En ese sentido, digamos, de alguna manera el hecho de tratar de administrar mejor lo que son las importaciones de bienes suntuarios, autos de lujo, y muchas compras que se realizan usando dólares de los argentinos que se necesitan para producir, también son parte de los objetivos y de las metas. Sí, el programa es un programa que tiene dos momentos de desembolso, uno en agosto, la tercera semana, otro en noviembre, la primera semana. Ministro de Economía y precandidato a la presidencia de la Nación, confirmando lo que recién te contábamos junto a Pablo y Estela, los desembolsos, uno en el mes de agosto y otro en el mes de noviembre. ¿Es así? Es así, exactamente. Fines de agosto, es importante aclarar esto, estamos hablando de la tercera semana de agosto. Pospaso. Pospaso, exactamente. Eso sería el grueso del paquete, la mayor parte de estos 7.500 millones. Y después, en noviembre, sería un puchito más. Hablan en economía del 25% para noviembre, o sea, 75% en agosto, que es lo más importante, pero lo que, una buena y una mala, es para el gobierno, es después de las PASO, eso sería lo malo. Lo bueno es, te garantiza el horizonte de previsibilidad para la transición, sea para asumir el mando propio Sergio Massa si llega a ganar la elección, o para hacer un traspaso ordenado si es que el gobierno pierde la elección. Bien, políticamente, Estela, traducinos, ¿qué significa esta comunicación, el entendimiento, la transición de la que hablabas hace unos minutos? Sí, podemos hablar de un espaldarazo político de Estados Unidos, más que nada. El fondo trata de mantener cierta neutralidad en medio del proceso electoral, del proceso político que estábamos atravesando en Argentina,
pero realmente es un espaldarazo. ¿Por qué? Porque fue fuerte la intervención de la administración de Joe Biden. De hecho, Massa estuvo negociando hasta la madrugada desde San Juan. Él se encuentra en esa provincia en medio de la campaña. Y tuvimos información de que mantuvo comunicaciones directas con Kristalina Georgieva y también con el director representante del Fondo para América Latina. Desde ahí se cerraron los números. Fue una negociación que costó mucho, justamente porque los técnicos del fondo no querían no querían que quede este acuerdo como una intervención política en favor de alguna de las partes en esta campaña electoral. Pero de hecho terminan aceptando todas las condiciones que puso el gobierno argentino.